En primer lugar, quiero dar las gracias a Eduardo Arias, presidente del Nudo Patriota Español, ¡bravo!, a Pedro Pablo Peña, jefe nacional de Alianza Nacional, y a José Luis Corral, presidente del Movimiento Católico Español, quienes junto a la Falange forman parte de la España en Marcha, por haberme permitido hablar en nombre de la misma. Y por supuesto, a Manolo Canduela, presidente de Democracia Nacional, que es quien ha solicitado y organizado este acto. Poco ha cambiado desde que el pasado 11 de septiembre nos manifestáramos por las calles de Barcelona para denunciar la mentira y la manipulación que el separatismo ha hecho de esa fecha, convirtiéndola en el símbolo de lo que ellos llaman la lucha de la independencia contra España, en lugar de llamarla lo que fue, o sea, una guerra de sucesión para ocupar precisamente el trono de España. Me pregunto el por qué los separatistas no celebran y festejan por todo lo alto el 6 de octubre, cuando Companys, hace ahora 80 años, dio un verdadero golpe de Estado contra la Segunda República, proclamando de forma unilateral la independencia. Una independencia que, por cierto, duró lo que tardó el general Batet en mandarle 4 cañonazos y todos estos valientes separatistas huir como ratas por las alcantarillas. Quizás por eso están avergonzados todos esos que pululan por ahí con ese trapo llamado estelada y prefieran no recordar ese día. En todo caso, en este último mes y ante la dejadez manifiesta de los poderes del Estado, que han hecho gala una vez más de la actitud tibia y cobarde que le lleva caracterizando desde hace más de 30 años, los acontecimientos se han precipitado con la firma del decreto de consultas y la presentación por parte del Gobierno de España, tras informe del Consejo de Estado, del recurso ante el Tribunal Constitucional para la presunta paralización del referéndum independentista del próximo 9 de noviembre. Como digo, la admisión a trámite de ese recurso debía paralizar cualquier iniciativa por parte de sus promotores, cosa que a la vista de los acontecimientos parece no suceder, pasándose por el arco del triunfo, una vez más, las resoluciones de ese tribunal inútil que se llama Tribunal Constitucional. Y mientras, los que deberían ser garantes de la unidad nacional, presuntamente el PSOE y el PP, enfrascados en discusiones bizantinas sobre estados federales o reformas constitucionales. Lo hemos dicho muchas veces, los falangistas no estamos aquí para pedir reformas de la Constitución, del Estatuto de Autonomía de Cataluña, ni ninguna otra estupidez parecida. Los falangistas estamos aquí para repetir lo que llevamos diciendo desde que se aprobara esa basura de Constitución en el año de 1978. ¡Bravo! O sea, que hay que acabar con ella, derogarla y junto con la misma suprimir de un plumazo el llamado Estado de las Autonomías, que ha creado 17 mini-estados, verdaderos reinos de taifas, ingobernables y corruptos hasta el extremo. Nos parece insultante y asquerosa la actitud de la derecha cobarde y acomplejada del Partido Popular, que pretende defender la unidad de España basándose en no sé qué artículo de la Constitución, cuando fueron ellos precisamente, con su añorado Aznar a la cabeza, ya sabéis, el del catalán en la intimidad, quienes le transfirieron competencias que ni los socialistas se habían atrevido. Unos socialistas, recordemos, que cuando no hace mucho gobernaron en Cataluña, en el famoso tripartito con Esquerra Republicana y con Izquierda Unida, promovieron el nuevo Estatuto de Autonomía que supuso el último arreón separatista, con aquella famosa frase de Zapatero cuando dijo que aceptaría todo lo que viniera de Cataluña, fuera lo que fuera. Pues bien, tonto de baba, aquí tenemos lo que venía de Cataluña. Como si la unidad de España se hubiera forjado a partir del año 78 y su legitimidad la diera aquel tremendo fraude y engaño que supuso el llamado referéndum sobre la Constitución, que nos ha llevado a la ruina
al caos y a la división entre españoles. Pues no, la unidad de España está muy por encima de encuestas, de caprichos de esto, de aquel político de turno y, por supuesto, por encima de la dejadez del monarca correspondiente, se llame Juan Carlos o se llame Felipe. Durante 35 años, que se dice pronto, los gobiernos de la UCD, del PSOE o del Partido Popular han permitido el chantaje y la corrupción de los separatistas por un mísero puñado de votos. Les han cedido las competencias del Estado y han mirado hacia otro lado cuando la bandera de España no ha ondeado en edificios oficiales o se quemaba, y cuando se producía un verdadero apartheid contra todos aquellos que sentían y vivían en español dentro de Cataluña. Durante aquel periodo nefasto de nuestra historia, llamada transición, cuando la política alcanzó su nivel más zafio y traidor, se instaló el café para todos, para intentar contentar a unos y a otros, pensando estos estúpidos demócratas que así les iban a saciar sus anhelos separatistas. O quizás esto es lo que buscaban, acatando las órdenes de esta o de aquella internacional o de la logia correspondiente, para acabar con esta nación a la que durante unas décadas no pudieron meter mano. Pero los máximos culpables con serlo no han sido los Pujol, Maragall o Arturo Mas. El verdadero problema lo crearon los Suárez, González, Aznar, Zapatero y Rajoy de turno, cuando con su actitud cobarde y traidora a España dejaron en manos de los separatistas la educación, la sanidad, la justicia y hasta la seguridad. Los distintos gobiernos han permitido que la Generalidad de Cataluña se haya situado fuera de la ley sin mover un dedo para impedirlo, con una actitud estúpida de pacifismo y de no enfrentamiento, que nos ha llevado a la situación actual de desobediencia total hacia el Estado. Desobediencia porque se incumplen de forma sistemática y reiterada las sentencias del Tribunal Supremo o del Tribunal Constitucional respecto a la persecución de la lengua española en Cataluña o, sin ir más lejos, sobre la paralización del referéndum. Desobediencia porque se fomenta, se permite y se deja sin castigo todos aquellos actos ofensivos contra los símbolos sagrados de España, alentando las agresiones, los insultos y las amenazas que sufren quienes los defienden en Cataluña. Desobediencia porque se persigue y se multa de forma ilegal a quienes rotulan sus negocios en español. Desobediencia porque se hace caso omiso a la ley de banderas y la enseña nacional no ondean decenas de ayuntamientos, en edificios de la Generalidad, en parques de bomberos e incluso en academias de policía. Desobediencia porque se mira hacia otro lado y no se persigue la exaltación, como aquí se ha dicho, de manifestaciones y concentraciones del terrorismo de ETA o de Terra Lliure, a pesar de tener las competencias totales de seguridad en Cataluña. Desobediencia porque se aprueban declaraciones de independencia contra la unidad de España en el llamado Parlamento de Cataluña y se convoca un referéndum ilegal sin que nadie mande, como ya me has dicho más de una vez, a una pareja de la Guardia Civil a detener al presidente de ese Parlamento y de ese gobierno autonómico. Y desobediencia por parte de esa llamada Fiscalía contra el Odio que nos tiene tanto cariño y que forma parte de esa justicia manipulada al servicio del separatismo en Cataluña, que se permite el lujo de encausar a los patriotas por defender la sagrada unidad de España, mientras calla cuando se producen declaraciones como las del secretario general de Esquerra Republicana llamando directamente a la desobediencia civil y a sacar las urnas a la calle sí o sí. Ya tienen un ejército y todo. Pues bien, estos mismos que desobedecen un día sí y otro también sus leyes democráticas son los que piden la ilegalización de los falangistas y de otros grupos patriotas,
por atrevernos a defender la sagrada unidad de España al margen, por supuesto, de la Constitución y frente a embajadas imaginarias, llenas de ratas y de traidores, como esa que responde al nombre de Blanquerna. ¡Bravo! ¡Bravo! Faltaría más que no pudiéramos decirles a la cara a estos chorizos y mangantes que han instalado el famoso 5% en Cataluña, que no vamos a permitir que se salgan con la suya y que ante la dejadez del Parlamento español, tan corrupto y traidor como el catalán, siempre habrá un puñado de españoles, como ya los hubo en su momento, dispuestos a derramar su sangre, pero también la de los enemigos de España, por su irrefutable unidad. ¡Que no lo duden! ¡Siempre! ¡Arriba España! ¡Arriba! ¡Siempre! No vamos a permitir que los que durante 30 y tantos años han escondido el dinero de la corrupción y han instalado un sistema corrupto y mafioso en Cataluña pongan en peligro lo que costó conseguir tantos siglos y sacrificios por parte de generaciones y generaciones de españoles. Habrá que terminar de una manera o de otra, por las buenas o por las malas, con los que han convertido a Cataluña en la región más corrupta de España y una de las peor gestionadas de Europa, a la altura de los territorios más corrompidos y oscuros de las repúblicas soviéticas. Los que se han llenado la boca con el Madrid nos roba para fomentar el separatismo son los que amontonan cuentas ilegales en Andorra o en Suiza, con cientos de millones de euros obtenidos. Con cientos de millones de euros obtenidos de la banca catalana, de las tramas de las ITVs, de los casos Pallerol o Palau, o simple y llanamente del cobro mafioso de comisiones ilegales a través del ya mencionado y tristemente famoso 10%. Inventar las autonomías para dividir a España y repartírsela como un despojo, institucionalizando la corrupción, el pelotazo y la incompetencia. Lo hemos dicho y lo vamos a repetir miles de veces. España y Cataluña en ella es más que una posible reforma constitucional. Es más que una circunstancia histórica como la que nos encontramos ahora. Porque España no puede ser nunca, jamás, nada que se oponga al conjunto de todas y cada una de sus tierras. Nosotros amamos a Cataluña, por supuesto, por española. Y porque amamos Cataluña, la queremos más española cada vez. ¡Bravo! ¡La Cataluña española! Si alguien osara gritar "muera Cataluña", no solo diría una tremenda barbaridad, sino que cometería un crimen contra España y jamás podría llamarse patriota español ni nada parecido.